a ver, la voz activa, la voz pasiva y las perífrasis verbales. Vamos a conocer cuál es la voz activa y cuál es la voz pasiva en el verbo. Bueno, en la página 132 y 133. Ahí vamos a trabajar y ahí vamos a estudiar el tema. Bueno, vamos a iniciar ya porque ya es la hora. Que Dios nos ayude a poder aprender, ¿verdad? Este tema. ¿Todos ya tienen la página? Muy bien. Vamos a iniciar. Ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos un ejercicio. Pueden verlo ustedes en su libro. Ahí hay una imagen. Una imagen de una niña que está comiendo. ¿Cuál es el sujeto en las siguientes oraciones? Dice, Elisa come la fruta. ¿Cuál será el sujeto? El sujeto es Elisa. ¿Por qué decimos que Elisa es el sujeto? Porque estamos hablando de Elisa. Elisa. Entonces, el sujeto es la persona o cosa de quien se habla en la oración. Entonces, aquí estamos hablando de Elisa. Elisa come las frutas. Y luego la otra parte dice, las frutas son comidas por Elisa. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Es las frutas. ¿Por qué? Porque la acción, estamos hablando de las frutas. En el primer caso estamos diciendo que Elisa come la fruta. Y en el segundo caso, las frutas son comidas por Elisa. Entonces, estamos hablando, ¿qué son comidas por Elisa? Pues la fruta. Entonces, aquí la fruta se convierte en sujeto. Bueno. Vamos a hablar esta mañana de la voz. La voz es la categoría gramatical que muestra la relación que se establece entre el verbo y el sujeto y el objeto, permitiendo identificar qué papel juega el sujeto en la oración. Es decir, si es un sujeto pasivo, no va a realizar la acción. Sino que solamente la recibe la oración. Por ejemplo, en el primer caso, nosotros decíamos que Elisa come las frutas. En este caso, Elisa está haciendo la acción, está comiendo. Elisa come las frutas, come las frutas. Entonces, aquí ella hace la acción, pero en el caso aquí, cuando decimos, si un sujeto pasivo no realiza la acción del verbo, sino que solamente la recibe, la oración se vuelve pasiva. En el caso de la siguiente oración que estábamos viendo ahí, las frutas son comidas por Elisa. Entonces aquí vemos nosotros que el sujeto, que son las frutas, está recibiendo la acción, no la está haciendo. En el caso que tenemos aquí nosotros, el autobús fue desviado de su ruta. Entonces, aquí podemos nosotros ver que el autobús no está haciendo la acción, sino que es otra persona la que hace la acción. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que la relación que se establece entre verbo y el sujeto o verbo y el objeto es lo que nosotros llamamos voz. Aquí es quién va a hacer la acción o quién va a recibir la acción. El sujeto, porque estamos hablando de la voz, de la acción del sujeto. Si se nombra el sujeto que realiza la acción, la oración tiene voz activa. A este tipo de oraciones se les llama activas. Entonces, otra vez, cuando el sujeto en la oración realiza la acción, vamos a decir que es activa. Pero si no hace la acción, sino que solamente la recibe, es voz pasiva. En el caso aquí, el autobús se desvió de su ruta. ¿Quién hace la acción? El autobús, porque decimos, el autobús se desvió, él hizo la acción, el autobús.
Aquí tenemos otro ejemplo. Carlos trabaja en la fábrica. Aquí vemos nosotros que quien está haciendo la acción es Carlos, que es el sujeto. No la está recibiendo, la está ejecutando, la está haciendo. Carlos trabaja en la fábrica. Por eso decimos que es una oración activa. Activa es cuando el sujeto realiza la acción. No es que la recibe, sino que la realiza. Entonces, podemos entender que en la voz va a haber un sujeto que va a recibir la acción y otro que la va a realizar. Entonces, cuando el sujeto recibe la acción, no la hace, sino que solamente la recibe, es voz pasiva, porque el sujeto de esta forma es pasivo porque él no hace nada, simplemente espera que alguien realice la acción para él. Y luego, en la voz activa, pues actividad, viene de actividad. A este se le llama oraciones activas cuando el sujeto realiza la acción. No espera que se la hagan, sino que él la está haciendo. Por eso dice el auto. Miren, ahí está bien claro. El autobús fue desviado de su ruta. O sea, no fue él el que se desvió, sino que alguien lo desvió. El chofer, o no sabemos quién, ¿verdad? Pero desvió al autobús de su ruta. Aquí sabemos que el sujeto es autobús. Y la acción la realiza otra persona, no el sujeto. En el caso de la voz activa, el autobús se desvió de su ruta. Ahí vemos nosotros que sí, el sujeto realizó la acción. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que constituyen un solo núcleo del predicado. Para que se dé una perífrasis verbal, debe existir algo. El primer verbo, auxiliar. Cuando decimos auxiliar es porque ayuda, auxilia. Aporta las informaciones morfológicas. Cuando hablamos de morfológica estamos hablando de forma, de número y de persona. El segundo verbo es el auxiliado y aparecen en forma no personal, en infinitivo, en gerundio o participio. Fíjense bien, para que se dé una perífrasis verbal deben de existir dos verbos. Dos verbos. Uno que auxilia al otro verbo, que es el que le da, el verbo auxiliar es el que aporta información, mientras que el otro verbo, que es el auxiliado, y no va a aparecer en una forma no personal, así como estamos viendo las formas no personales en infinitivo, ar, ir, gerundio, ando, yendo, y el participio ado, ido. Podemos ver nosotros que aquí la perífrasis verbal lo va a hacer de esa manera, ¿verdad? Con dos verbos. Un verbo auxiliar, que puede ser, generalmente los verbos auxiliares son los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Y luego, los dos verbos van a formar una unidad en la cual no es posible reconocer relaciones de subordinación o de coordinación. Porque, aunque hayan dos verbos, solo va a existir un solo núcleo verbal. Ahí tenemos un ejemplo de este tipo de estructura, de la perifrástica, puede observarse en los tiempos compuestos de la conjugación. Por ejemplo, ha querido. El verbo haber. Ahí estamos utilizando nosotros el verbo haber. Ha querido. Pierde su significado original. ¿Por qué? Porque ya no, ahí cuando dice ha querido, ya no es el verbo haber, sino que se ha conjugado y dice que viene del conjugación del verbo haber. En una perífrasis, el verbo auxiliar y el verbo auxiliado van a formar un único predicado verbal, lo que significa que forman parte de una oración simple. Ahí tenemos un ejemplo. La casa está costando 100,000 lempiras.
No puedo decir la casa estar costando 100,000 lempiras, porque el verbo auxiliar se tiene que conjugar. La casa está costando 100,000 lempiras y está auxiliando a la acción que es costar. El verbo costar. Está costando 100,000 lempiras. Pueden fijarse ustedes que se hace ahí el verbo costando cambia, ¿verdad? Porque se vuelve ando. Miren, cambia su conjugación y se vuelve, ya no está ni en infinitivo, sino que se convierte en un verbo en gerundio, ando, yendo. Entonces, está costando forma un solo verbo. Yo no lo voy a leer. La casa está 100,000 lempiras, ni la casa costando 100,000 lempiras, sino que lo formamos en uno solo. Está costando. Se lee de una sola vez. Está costando. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros unos ejercicios, pero voy a volver a repetir. Antes de comenzar los ejercicios, voy a volver a repetir lo que son la voz activa, la voz pasiva, para que quede mejor entendible lo que estamos estudiando. Estamos diciendo, les decía, que la voz es la categoría. Eso tiene que ser subrayado. La voz. Acuérdense que la voz anteriormente nosotros vimos que la voz era uno de los, ¿cómo le decía? Se me ha escapado. La voz es uno de los accidentes del verbo. Es un accidente del verbo. Entonces, ya persona, número, voz son accidentes del verbo. Entonces, en esta oportunidad estamos estudiando uno de los accidentes del verbo, que la voz es la categoría gramatical que muestra la relación que se establece entre el verbo y el sujeto, o el verbo y el objeto. O sea, que la voz es la que me va a determinar si el sujeto realiza la acción o la recibe. Por eso decimos que es una categoría gramatical que me va a mostrar la relación que se establece entre el verbo y el sujeto o el verbo en la oración. Aquí nosotros va a permitir identificar qué papel juega el sujeto. Si es un sujeto que va a realizar la acción o la va a recibir. Es decir, si es un sujeto pasivo o es un sujeto activo. En el caso de un sujeto pasivo, no va a realizar la acción del verbo, sino que solamente la va a recibir. Quiero que quede claro bien esto y subrayen. El sujeto pasivo no realiza la acción del verbo, solamente la recibe. Por eso decimos que la oración tiene voz pasiva, porque el sujeto no realiza la acción, simplemente la recibe. Y ahí tenemos nosotros el ejemplo. El autobús fue desviado de su ruta. Aquí el sujeto no realizó la acción, simplemente la recibió. Ahora, si se nombra que el sujeto realiza la acción, la oración decimos que tiene voz activa. A este tipo de oraciones se le llama oraciones activas. En el caso, ahí el ejemplo, el autobús se desvió de su ruta. Ahí vemos nosotros que la acción la hizo el sujeto, el autobús, porque él fue el que se desvió de la ruta. Y el otro ejemplo, Carlos trabaja en la fábrica, también es una voz activa, porque Carlos es el quien está haciendo la acción, trabaja en la fábrica. Luego tenemos lo que son las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales, que es la unión de dos o más verbos. Aquí, para que se dé una perífrasis verbal, debe existir unión de dos o más verbos para constituir un solo núcleo del predicado. Juntos hacen el núcleo del predicado. Ustedes saben que los verbos son los núcleos del predicado, porque son los que hacen la acción o reciben la acción. Pero para que se dé una perífrasis verbal,
tiene que existir dos verbos y van a formar un solo núcleo del predicado. El primer verbo es el auxiliar, es el que aporta la información morfológica de número y de persona. Es el que va a mostrar, ¿verdad?, qué número es y qué persona se está haciendo la acción. El segundo verbo es el auxiliado y aparece en forma no personal, o sea, va a aparecer en infinitivo, en gerundio o en participio. Los dos verbos juntos forman una unidad en la cual no es posible reconocer la subordinación o coordinación porque aunque hay dos verbos, existe un solo núcleo verbal. Aquí no estamos viendo, ¿verdad? Que quién es el que, no, aquí es un solo núcleo. Los dos son importantes porque los dos están formando un solo núcleo verbal. Esto es lo que nosotros llamamos una estructura perifrástica, porque puede observarse en los tiempos compuestos de la oración, cuando sean los tiempos compuestos de la conjugación. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el verbo, el ha querido, ya es una oración, ha querido, y está formado por dos verbos, el verbo haber y el verbo querer. Y quien pierde el significado es el verbo haber, pierde su significado, porque dice ha querido. Y volviendo a retomar, decimos que en una perífrasis verbal, el verbo auxiliar y el verbo auxiliado forman un único predicado verbal. Uno solo, lo que significa que forman parte de una oración simple. La casa está costando 100,000 lempiras. Está costando es un solo verbo. Bueno, ya con esto ya podemos entender, ¿verdad? Y podemos hacer lo que son los ejercicios que aparecen en la página 133. Ahí tenemos los ejercicios. Dice, escriba en voz activa las oraciones. Vamos a ver, les voy a dar una oportunidad para que ustedes las escriban. Y luego vamos a ver si las escribieron bien. Y luego ustedes pues pueden participar. Tenemos la primera oración. El pastel fue hecho por Dinora. El pastel fue hecho por Dinora. En este caso, el sujeto es el pastel. Porque estamos hablando del pastel. Entonces, podemos decir, vamos a ver, ya pueden hablar. Vamos a ver, ya pueden ustedes participar. En el primer caso, el pastel fue hecho por Dinora. Decimos que pastel es el sujeto. Ahora, cuando decimos fue hecho por Dinora, ¿en qué voz estará esta? ¿En voz activa o en voz pasiva? Pasiva. ¿En voz? Sin miedo, vamos a ver. Pasiva. En voz pasiva. ¿Por qué, Samuelito? ¿Por qué decimos que el pastel por qué decimos que el pastel fue hecho por Dinora? Esa oración está en voz pasiva. ¿Por qué? ¿Quién realiza la acción ahí? No, es voz activa. El pastel fue hecho por Dinora. Estamos hablando del pastel. Sí. Porque ¿Por qué? ahí dice en el escribe en voz activa las oraciones. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros? Está en voz pasiva. ¿Cómo lo podríamos nosotros escribir para que estuviera en voz activa? Ahí el pastel no se hizo solo, fue hecho por Dios. El pastel recibe la acción, pero nosotros la vamos a convertir en voz activa. Todas esas están en voz, son voz pasiva, porque ellos no están haciendo la acción. El castillo fue construido por los obreros. El castillo no se construyó sola, fue construido. El castillo fue asediado. No, todas están en voz pasiva. El libro será leído.
sea que ellos no están haciendo la acción, nadie, ni el pastel. Entonces ni el ponemos el castillo. pastel, el castillo, el fuerte, el libro. Ajá, entonces, ¿cómo podríamos nosotros, están en voz pasiva? Dice, escriba en voz pasiva las oraciones. Las que están ahí en el ejercicio están en pasiva. Ustedes pueden ver que ninguno de los sujetos está haciendo la acción. La está recibiendo. Fue hecho, fue construido, fue asediado, será leído. Entonces, eso nos indica que las oraciones están en pasivo. Ahora, ¿cómo yo podría convertir el pastel fue hecho por Dinora en una voz activa? Ajá. ¿Cómo podría yo decir? Vamos a ver. Les voy a poner el primer ejemplo. Vamos a ver, aquí. Dice, Dinora hizo el pastel. Aquí la oración ya se convierte en activa, porque aquí nos está diciendo que Dinora hizo el pastel. Allá dice, el pastel fue hecho. O sea, ahí el sujeto, nosotros estamos hablando del pastel, no estamos hablando de Dinora. Estamos hablando del pastel. Pero la pregunta sería, para saber quién es el sujeto. ¿Por quién fue hecho el pastel? No. ¿Qué hizo Dinora? El pastel. Entonces, estamos hablando del pastel. Entonces, por eso el pastel no está haciendo acción, está recibiendo la acción. Ahora, en el caso, Dinora hizo el pastel, yo me preguntaría, ¿quién hizo el pastel? Dinora. Entonces, aquí el sujeto es Dinora, no es pastel. ¿Ven cómo cambia la oración? Cuando nosotros la convertimos de una voz activa a una pasiva o de una pasiva a una activa. En el caso, el castillo fue construido por los obreros. Los obreros hicieron el castillo. O los obreros. No, o los obreros construyeron el castillo. Exacto. Los obreros construyeron el castillo. Entonces, en este caso, ya el sujeto ya no es castillo, sino que son los obreros. Se convierte en el sujeto en obrero. Los obreros construyeron el castillo. Porque aquí nosotros preguntamos, ¿quiénes construyeron el castillo? Los obreros, porque aquí está la acción. No está recibiendo,la está haciendo la acción. Los obreros construyeron el castillo. En el siguiente ejercicio, el fuerte fue asediado por el ejército. Aquí está en voz. ¿El ejército asedió por el fuerte? No, vamos a ver. Fuerte. El ejército. Ajá. El ejército asedió al fuerte. Correcto. El ejército fue asediado por el fuerte. Si decimos fue asediado, estamos repitiendo la misma oración pasiva. Para que sea activa, y como lo dijo anteriormente Angie, el ejército asedió el fuerte. Aquí no está recibiendo acción, está haciéndola. Perdón, está haciendo la acción. El ejército asedió el castillo, porque el verbo es asediar. Fíjense, construir, hacer, construir, asediar. Entonces, el fuerte fue asediado por el ejército, está en voz pasiva. Pero cuando nosotros decimos el ejército asedió el fuerte, aquí, ven ustedes, aquí no hay un verbo auxiliar tampoco. Y ya se quita el verbo auxiliar fue y se convierte en asediar. Dice, el ejército asedió el fuerte. Aquí quien está haciendo la acción es el ejército. El ejército, en aquel caso también es el ejército, pero el sujeto cambia. Ahí el sujeto es fuerte. Aquí no, aquí convertimos la oración y se convierte en sujeto el ejército, porque es el que está haciendo la acción. Entonces, el ejército asedió el fuerte. Y acá, en el último ejemplo. Ejército asedió el fuerte. Las futuras generaciones van a leer, espere.
Las futuras generaciones Leerán los libros. leerán el libro. Las futuras generaciones leerán el libro. Aquí, futuras generaciones es el sujeto. Las futuras generaciones leerán el libro. Así. Vamos a ver. Ahí está. Las futuras generaciones leerán el libro. ¿Ven? Aquí, quien se convierte en sujeto son las futuras generaciones que van a leer el libro. Entonces podemos ver nosotros, hemos convertido una oración pasiva en una oración activa. Y para que quede claro, observen ustedes que en las pasivas el sujeto recibe la acción. El pastel fue hecho por Dinora. O sea, no fue el pastel que lo hizo él solo, sino que lo hizo Dinora. El castillo fue construido por los obreros. El castillo está recibiendo la acción que fue construido. El fuerte fue asediado. O sea, no asedia el fuerte, no, fue asediado. El libro será leído por las futuras generaciones. Estamos hablando del libro. En cada uno de los casos, el pastel, el castillo, el fuerte, el libro son los sujetos. En el caso de, al convertir las oraciones en voz activa, ya ahí decimos quién hizo la acción. Dinora hizo el pastel. Los obreros construyeron el castillo. El ejército asedió el fuerte. Las futuras generaciones leerán el libro. Entonces, vemos que aquí en la activa ya aparece, ¿verdad? Lo mismo que allá se dice quién fue que hizo la acción, pero aquí nosotros ya la ponemos, ya ponemos el sujeto más claro. ¿Quién fue el que hizo la acción? ¿Entendieron, niños? ¿Entendieron cómo es? ¿Cuándo es activa y cuándo es pasiva? Pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Y activa es cuando el sujeto hace la acción. Vamos a ver, tenemos otro ejercicio acá. Subraya las perífrasis verbales en el texto. Hablamos que las perífrasis son cuando en una oración aparecen dos verbos, un auxiliar y un verbo, el verbo que recibe la acción. Vamos a ver. Que recibe la ayuda del auxiliar. La familia no utilizaba ese cuarto. Bueno, entonces en este caso, ahí dice, la familia no utilizaba ese cuarto. Habían heredado. Miren, ahí tenemos el primer, subrayen eso. Habían heredado los muebles de la abuela de Coraline, junto con una mesa auxiliar de madera, un trichero, un pesado cenicero de cristal y un cuadro al óleo de un cuenco lleno de frutas. Coralina nunca había, ahí está otro, nunca había comprendido qué motivo había llevado. Ahí tenemos el otro, ¿sí? Había llevado. Tenemos, había heredado, había comprendido y había llevado. Ahí tenemos tres perífrasis verbales. En el primer caso, habían heredado. Está el verbo haber, heredar. Escríbanlo, el infinitivo de los verbos que subrayó. Haber, heredar. O sea, los vamos a escribir en infinitivo. Por eso dice. Yo hice todo. Haber, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué escribió usted en el siguiente, en el infinitivo siguiente que subrayó? ¿Cómo diríamos? Haber, llevar. Haber, este sería llevar. En el segundo sería. En el tercero. En el tercero sería haber llevar. Haber, llevar, correcto. Correcto, Daniela. Y en el segundo, haber, comprender. Cuando dice, nunca había comprendido. Si lo ponemos en infinitivo, se dice haber, comprender. Los dos verbos, el verbo haber y el verbo comprender. Y en el último, dice, había llevado, haber, llevar. Entonces, aquí dice, escriba el infinitivo de los verbos que subrayó. Vamos a continuar. A ver, haber, llevar. Entonces, allá dice había heredado, luego dice había comprendido
y había llevado. Llevado. Entonces, lo Pasamos convertimos haber en heredar, infinitivo, haber heredar, haber haber comprender y haber llevar. llevar. Son los verbos que utilizamos en en el texto. Continuamos. Ahí tenemos. Con base en la ilustración, escriba un relato. Utilice por lo menos 6 perífrasis verbales y 2 oraciones pasivas. Muy bien. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que veamos los dibujos y escribamos un relato. Y dice, utilice por lo menos 6 perífrasis verbales y 2 oraciones pasivas. Ahí tenemos la historia. Es una historia, ¿verdad? Nosotros podemos observar que es un cuento, ¿verdad? De una hormiguita que se está ahogando en el río. Pero un pajarito que está en una rama de un árbol está observando que la hormiga se está ahogando. Entonces, Le tiro hojitas. él le tira una hojita para que se salve. Y la hormiguita se sube en la hoja y se salva de morir. Ahí el niño ya deja de... el pajarito pues se quedó en la rama, pero la hormiga llegó a la orilla del río y va caminando y se está despidiendo del pajarito. Pero en eso la hormiga ve que hay un niño que está apuntando con una onda al pajarito. Le quiere tirar una piedra y lo va a matar. Entonces, ¿qué hace la hormiguita? Se va corriendo y ve que hay una piedra ahí y se sube a la piedra y le pica al niño. Y ¿qué pasa? Sale corriendo y llorando. En ese momento, el pájaro se da cuenta de que el niño lo quería y se va de ahí. Entonces, vemos nosotros, lo que nos enseña esto es que uno cuando ayuda a una persona a la vuelta, recibe un pago, ¿verdad? El pajarito con toda su buena voluntad ayudó a la hormiga. Vamos a ayudar unos a otros. Exacto. Entonces, ustedes, dice ahí respuesta libre porque ustedes lo van a escribir el relato. Las fotos. Utilizando 6 perífrasis verbales. O sea, recuerden que una perífrasis es una oración que va a ir formada por un verbo auxiliar y un verbo principal. Entonces, perífrasis verbal. Por ejemplo, podríamos decir, la hormiga se estaba ahogando. Se estaba. Ahí usamos 2 verbos. Ahí estamos usando una perífrasis verbal. Se estaba ahogando. ¿Ah? Estaba. Se es del verbo ser y el otro es el verbo estar. Estaba. Estar. Se estaba ahogando. Así van a ir ustedes formando 6 oraciones y van a utilizar al final 2 oraciones pasivas. Podríamos decir, el niño se fue llorando o la hormiga picó, el niño fue picado por una hormiga. Ahí, el niño fue picado por una hormiga. ¿Quién está haciendo la acción? La hormiga, ¿no? Y el niño está recibiendo la acción. Fue picado. ¿Entendieron? ¿Cómo tienen que hacerme las oraciones ahí? Sí, con perífrasis verbales. Exactamente, usando 2 verbos. Un auxiliar y el otro que recibe la ayuda. Bueno, niños, ya no puedo esperar a que ustedes me enseñen, pero yo sí voy a ver esas actividades cuando yo revise su libro. Ustedes me van a mostrar, ¿verdad? Lo que hicieron porque tienen que hacerlo. Pero ¿entendieron, niños? Levanten su dedito si ustedes entendieron, ¿verdad? Si entendieron el tema. ¿Samuelito lo entendió? Sí. Muy bien. ¿Pueden mostrarme lo que hicieron, verdad? Los ejercicios primero, así, ¿ves? Que ustedes lo hicieron para ver si trabajaron. Porque de repente que como es temprano, algunos estén durmiendo ahí. Michael, ¿lo hizo, Maikito? Porque no veo que usted me enseña. ¿Tiene el libro, Marcos, Michael? José Alejandro, sí lo hizo. Muy bien. Grecia, Karen. Sí lo hicimos, Emma, pero... sí, falta el de abajo, ¿verdad?